Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad de Córdoba, tercer semestre, en el programa de licenciatura en Educación Infantil. Mi nombre es Fabiana Hoyos Meléndez y junto con mis compañeros Alejandro Bula Benítez y Natalie Villegas Álvarez les abordaremos el tema sobre el método etnográfico. Por acá encontramos una tabla de contenido en el que especifican claramente sobre lo que trataremos. Primero, el método etnográfico, su objetivo y las técnicas. Como tema 2, los exponentes y aportes a él. Tema 3, un ejemplo que aborde lo que es el método etnográfico. Y como tema 4 y último, es una conclusión general sobre el tema. Bueno, primero que todo, nos hacemos la pregunta ¿qué es el método etnográfico? Y es que el método etnográfico tiene como propósito construir o crear una imagen realista y comprender poblaciones amplias. ¿Pero cómo así? Pues partiendo desde la etnografía, se centra en la comprensión de la cultura y el contexto social de un grupo humano y busca capturar las perspectivas y experiencias de las personas desde dentro de su propio marco de referencia. Entonces, los etnógrafos suelen utilizar técnicas como la observación directa, entrevistas, conversaciones informales, diarios y registros audiovisuales para recopilar datos. Por otro lado, su objetivo principal es describir, interpretar y analizar las prácticas culturales y sociales desde una perspectiva holística, es decir, desde lo completo, desde lo general, considerando el contexto histórico, político y económico en el que se desenvuelve. Es importante tener en cuenta que el método etnográfico aplica una metodología muy perteneciente a lo que es el paradigma cualitativo y que aborda diversas concepciones a partir de la elección, la intención y enfocándose en los sentimientos. También debemos resaltar que el método etnográfico se utiliza en disciplinas como la antropología, la sociología, la etnología y la psicología social, entre otras. Además de ello, proporciona una visión detallada y contextualizada de la vida y las experiencias de las personas, lo que permite comprender sus perspectivas y la forma en que se construye y se vive la cultura en un grupo determinado. También encontramos las técnicas que utiliza este método. Primero tenemos la observación participante y nosotros nos preguntamos a qué se refiere. Bueno, esta técnica es una técnica principal de él. ¿Cómo así? Pues implica que el investigador se integre a una comunidad específica, donde se estudia y él participa activamente en las actividades diarias. Es decir, el investigador observa y registra los comportamientos, interacciones sociales y otros aspectos de la vida cotidiana de la comunidad. Por otro lado, tenemos las entrevistas. Bueno, aquí los etnógrafos suelen realizar entrevistas, ya sean individuales o grupales, a los miembros de la comunidad para obtener información sobre sus perspectivas, creencias y valores. Estas entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. Todo depende de los objetivos de investigación y sobre el enfoque que tenga el investigador. También tenemos conversaciones informales. Es que además de las entrevistas formales, los etnógrafos mantienen conversaciones con los miembros de la comunidad y estas conversaciones pueden brindar información valiosa sobre los aspectos más cotidianos de la vida de las personas y sus interacciones sociales. También encontramos los registros audiovisuales. ¿Cómo así? Bueno, es que, como sabemos, la tecnología ha avanzado mucho y el uso de cámaras, video, grabadores permite capturar y documentar eventos de manera más precisa. ¿Y qué pasa con estos registros? Pueden completar la observación participante y servir como material de referencia
para el análisis posterior. En el diario de campo o diarios de campo, los etnógrafos suelen llevar esto para registrar sus observaciones, reflexiones, ideas, experiencias durante todo el proceso de investigación. Estos diarios son muy importantes porque mantienen un registro detallado y para reflexionar sobre el propio rol del investigador en el estudio. Por último, tenemos el análisis documental, y es que además de las técnicas mencionadas, el método etnográfico también puede incluir el análisis de documentos y otros materiales escritos, como diarios personales, registros históricos, informes, etc. Estos documentos pueden proporcionar información contextual valiosa y complementar los datos obtenidos de la observación y las entrevistas. Bueno, ahora seguimos con los aportes del método. El método etnográfico ha realizado varios aportes significativos en el campo de las ciencias sociales y antropológicas. Algunos de los principales aportes son los siguientes. Primero, descripción y comprensión detallada de las culturas. Aquí el método etnográfico permite obtener una descripción rica y detallada de las prácticas culturales, comportamientos, creencias y valores de un grupo humano. A través de la observación participante y la inmersión en el campo, los investigadores pueden capturar la complejidad y la especificidad de las culturas estudiadas. Segundo, perspectiva holística. En este punto, la etnografía busca comprender las culturas en su totalidad, considerando tanto los aspectos materiales como los simbólicos, los contextos históricos y las dinámicas sociales. Esto permite tener una visión holística de la vida de las personas y de cómo se construyen y viven las culturas en un contexto determinado. Tercero, enfoque contextualizado. El método etnográfico resalta la importancia de considerar el contexto en el que se desarrollan las prácticas culturales y sociales. Permite comprender cómo las relaciones sociales, las estructuras políticas, económicas y las fuerzas históricas influyen en la vida de las personas y en la forma en que se construyen y se viven las culturas. Cuarta, reflexividad y subjetividad del investigador. La etnografía reconoce la importancia de la posición del investigador y su influencia en el proceso de investigación. Se alienta la reflexividad y el análisis de la subjetividad del investigador, lo que permite una mayor comprensión de cómo los sesgos y las perspectivas del investigador pueden afectar la interpretación de los datos. Quinta, comprensión de las perspectivas y experiencias locales. En este punto, el método etnográfico busca dar voz a las personas y comunidades estudiadas, enfatizando la importancia de entender sus perspectivas y experiencias desde dentro de su propio marco de referencia. Esto permite capturar las voces y los puntos de vista de los participantes y evita la imposición de interpretaciones externas. Sexto y último, generación de conocimiento contextualizado y aplicable. La etnografía produce conocimiento detallado y contextualizado sobre las culturas y sociedades estudiadas. Este conocimiento puede tener aplicaciones prácticas en diversos ámbitos como el desarrollo comunitario, la educación intercultural, la planificación de políticas públicas y la resolución de conflictos, entre otros. A modo de resumen, podemos decir que el método etnográfico ha aportado una comprensión profunda y contextualizada de las culturas, ha destacado la importancia de las perspectivas locales y ha generado conocimiento valioso y aplicable en diversos campos de estudio y práctica. Continuamos con uno de los autores y exponentes del método etnográfico. Encontramos a Bronislaw Malinowski, Margaret Mead y Clifford Hers. Bronislaw Malinowski, considerado uno de los padres fundadores de la etnografía moderna. Malinowski realizó investigaciones pioneras en las islas de Thomriat en Papúa Nueva Guinea a principios del siglo XX. Su enfoque se basaba en la observación participante y la inmersión total en la cultura estudiada. Malinowski enfatizó la importancia de comprender el significado cultural de las prácticas y los rituales desde el punto de vista de los participantes, mientras que Margaret Mead fue una antropóloga reconocida por sus estudios sobre las culturas de Samoa y Papúa Nueva Guinea.
utilizó el método etnográfico para investigar temas como la adolescencia, el género y la sexualidad, y abogó por una comprensión culturalmente relativa de estas cuestiones. Su trabajo tuvo un impacto significativo en el campo de la antropología y fue una defensora del enfoque feminista en la investigación etnográfica, mientras que Clifford Hirst fue un influyente antropólogo y teórico social que desarrolló el concepto de la descripción densa. Su trabajo se centró en el análisis de los sistemas simbólicos y las estructuras de significado en las sociedades. Utilizó el método etnográfico para estudiar comunidades en Marruecos, Indonesia y otros lugares. Argumentó que la comprensión de una cultura implica interpretar los símbolos y también las acciones dentro de su contexto cultural. Continuamos con un ejemplo del método etnográfico. Entonces, ¿cómo este ejemplo se puede aplicar en una comunidad? Vamos a tomar el ejemplo de la comunidad indígena. El trabajo que realiza un etnógrafo es una investigación a través de la observación participante, viviendo en la comunidad durante un periodo de tiempo prolongado. Durante su estancia participa en actividades cotidianas de la comunidad, como la recolección de alimentos, la pesca, la preparación de alimentos y las ceremonias tradicionales. El etnógrafo registra meticulosamente sus observaciones, anotando detalles sobre las interacciones sociales, las normas culturales, los rituales y las prácticas diarias. Además, el etnógrafo realiza entrevistas individuales y grupales con miembros de la comunidad. Estas entrevistas le permiten conocer las perspectivas, creencias y valores de las personas. A través de estas conversaciones, el etnógrafo obtiene información sobre la cosmología indígena, las relaciones familiares, las prácticas de curación tradicionales, la relación con el entorno natural y otras dimensiones de la vida comunitaria. Durante la investigación, el etnógrafo también recopila documentos históricos y literatura local relacionada con la comunidad indígena. Estos materiales complementan las observaciones y entrevistas, brindando un contexto histórico y cultural más amplio. El etnógrafo también registra conversaciones informales con los miembros de la comunidad, aprovechando momentos de descanso o actividades más relajadas para tener charlas informales. Estas conversaciones informales brindan un panorama más amplio de las dinámicas y relaciones sociales en la comunidad. Al final de la investigación, el etnógrafo analiza y sintetiza los datos recopilados, buscando patrones, temáticas recurrentes y conexiones significativas. Utiliza el enfoque contextualizado y reflexivo para interpretar los datos, evitando imponer interpretaciones externas y respetando las perspectivas y experiencias de los miembros de la comunidad. Entre lo que podemos destacar como uno de los resultados del método etnográfico o de este estudio etnográfico es una descripción detallada y comprensiva de la cultura en la comunidad amazónica. El etnógrafo puede generar conocimiento valioso sobre la vida y las experiencias de esta comunidad, que podría ser utilizado para promover una mayor comprensión cultural, informar políticas públicas o apoyar proyectos de desarrollo sostenible en la región. ¿Por qué? Porque todo un estudio como esta investigación etnográfica permite tener una información de primera mano que es valiosa para lo que se quiera mejorar o para lo que se quiera conocer más a fondo. Esto permite el método etnográfico. Muchas gracias. En conclusión, en general, el método etnográfico es una herramienta valiosa utilizada en las ciencias sociales y antropológicas para estudiar y comprender las culturas, prácticas y experiencias de diferentes grupos humanos. A través de la observación participante, las entrevistas, las conversaciones informales y el análisis de documentos, los etnógrafos pueden obtener una comprensión profunda y contextualizada de las comunidades que investiguen. El método etnográfico ha realizado aportes significativos al campo de las ciencias sociales, permitiendo descripciones detalladas de las culturas
enfoques holísticos que consideran múltiples dimensiones de la vida social, comprensión contextualizada de las prácticas y relaciones sociales, así como la generación de conocimiento basado en las perspectivas, experiencias locales.